Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Voy a contar un poco el marco de esta investigación. Esto es un avance que se inscribe en un trabajo que estamos haciendo desde ya hace algunos años con un grupo del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales y también con un grupo que está radicado aquí, un UBACIT, en el cual trabajamos junto con Julia Boneto, Gisela Laburó y otras integrantes que, bueno, está ahora en este momento el Congreso LASA en Lima, que es el Congreso de la Asociación de Estudios sobre Latinoamérica, y muchos de los colegas están en Lima, por eso no han podido venir, pero nos han mandado también algunos comentarios y saludos para la reunión. Como les decía, la investigación tiene que ver con problematizar. Cuando comenzamos la investigación ya en el año 2008, hace bastante, queríamos problematizar cierto estado del arte de los estudios desde las humanidades y de las ciencias sociales que se habían concentrado en mirar los efectos represivos y de censura de la última dictadura sobre las producciones culturales y artísticas, ¿no? Esa imagen por ahí de los libros ardiendo de la CEAL y esa cosa más centrada en mirar los exilios o una idea de apagón cultural era la que primaba en esos estudios. Nosotros con este grupo, que en sociales en el Germani lo dirige la doctora Ana Longoni, queríamos poner el eje en producciones artísticas y culturales que habían surgido a pesar del terror dictatorial en escenarios tal vez no tan centrales, más bien contraculturales, pero que daban cuenta de una especie de vida cultural resistente, aunque la categoría de resistencia tiene muchos problemas teóricos y metodológicos, pero queríamos mirar más que los efectos paralizantes del poder dictatorial, todo lo que pudo hacerse, sin desconocer, por supuesto, el terror y la política genocida, pero sí mirar esas iniciativas que habían logrado sobrevivir, proliferar, continuar en dictadura y que luego del 83, luego de las elecciones y de la asunción de Alfonsín, por supuesto, se multiplicaron, se diversificaron, proliferaron. Esa línea de tiempo de algún modo la armamos para graficar y mostrar ese periodo que estudiamos, que va desde el 75, 76 hasta el 90, 91, lo que se puede pensar como una dictadura / postdictadura. Y bueno, en el grupo hay investigadores que trabajan fotografía, que trabajan revistas under, que trabajan artes visuales, performance, distintas disciplinas, ¿no? Nosotras en particular con Gisela Laburó, que está allí en la punta, lo que hicimos fue focalizarnos en una serie de acciones que tenían lugar por fuera de los espacios oficiales del campo artístico, que eran acciones multidisciplinarias y que tenían que ver con una idea que surge en el ámbito del rock de la mano del Indio Solari, que en el 78 decía que la misión de su grupo era proteger el estado de ánimo, ¿no? Como una apuesta estético-política de conformar espacios donde los jóvenes, sobre todo, puedan pasarla bien a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. Una idea que tiene que ver con toda una teoría de la guerra de Clausewitz, donde él dice que más importante que derrotar las fuerzas militares es en una guerra debilitar las fuerzas morales del enemigo, ¿no? Entonces, esta idea que surge en el ámbito del rock y que luego es retomada de distintas maneras a través de prácticas artísticas que se proponían generar encuentros festivos, estéticas experimentales, algunos hablaban de islas de bienestar, donde poder seguir produciendo en medio del terror. Bueno, en ese marco
El año pasado publicamos el libro Modo Mata Moda, donde de alguna manera damos cuenta de estas hipótesis de investigación y publicamos las entrevistas que hicimos con Gisela a muchos de los protagonistas de la contracultura de los años 80. Y este trabajo tiene que ver con un caso muy puntual que no había sido recuperado desde la historia del arte. Ustedes habrán visto que son nombres, algunos muy prestigiosos del arte contemporáneo argentino, y la historia del arte se había centrado más en seguir sus trayectorias institucionales, en el Recoleta en los 80, tal vez cuando lo dirigía Gieso, o en museos, y estas prácticas que quedaban por fuera de las instituciones, la historia del arte por ahí no las había mirado con tanto interés. Y bueno, nosotros justamente pensábamos en mirar estos otros espacios más marginales, porque veíamos que allí se podía ubicar una renovación y una vitalidad muy temprana frente a esos embates del terror dictatorial. La reconstrucción la hice sobre todo con las herramientas de la historia oral, haciendo entrevistas, y en paralelo conformamos archivos, no solo de esta experiencia, de otras, archivos que estaban dispersos en las casas de los artistas y de los protagonistas. Los fuimos juntando, los fuimos sistematizando, y se pueden consultar. Algunos de ellos ya los subimos a una página que se llama archivosenuso.org, donde hay distintos materiales que tienen que ver con fotografías, con fuentes hemerográficas, con video, registros de obras que como producto de investigación se pudieron ir organizando y subiendo a esa web. También en el medio de todo esto formamos parte del equipo que hizo la muestra Perder la Forma Humana, que se inauguró en el 2011 en el Reina Sofía de Madrid, después viajó a Lima y llegó a Buenos Aires en el 2014. Entonces, bueno, la muestra también fue un momento donde tuvimos que organizar el material, que era un material que en general no había sido mostrado, porque era todo centrado en activismos artísticos de los 80s. Entonces, bueno, a partir de la participación en esa muestra fue que ordenamos bastante eso, que era bien caótico, ¿no?, en la investigación para nosotras, porque eran 2 imágenes de uno, 3 videos del otro, videos que algunos estaban ya en cintas con hongos que había que digitalizar. Ese tipo de situaciones que ocurre cuando uno no encuentra el archivo cuando va a investigar, que es lo que pasa en general con las artes en Argentina, sino que uno mismo va conformando el archivo cuando investiga. Entonces, lo que voy a hacer, más que reproducir lo que dice el texto, es mostrarle las imágenes, que no las hice circular porque no tengo algunas autorizaciones de los autores, no las podía hacer circular públicamente, pero les muestro las imágenes del caso, digamos. Este, es el libro que les comentaba, donde compilamos las entrevistas. Estas son imágenes del taller La Zona, donde se reunían los artistas, el taller que era de Rafael Bueno, pero que también lo compartía con otros miembros muy jóvenes de esa época. Ahí está Martín Reina, está Garófalo, pero también pasaron por allí Cuitca, Abelo, Prior, todo ese núcleo que se reunía para pintar, pero también para hacer fiestas donde había performance, donde había recitales. Un rasgo de la época es la multidisciplinariedad, ¿no?, donde se juntaban el rock, la poesía, las artes visuales, la moda, que en ese momento es cuando también se empieza a hablar de diseño en algunos artistas. Estos son los bocetos que presentan ante la empresa de transporte, que no tienen tan buena recepción y tampoco logran, cuando presentan esto, conseguir los auspicios que necesitaban para comprar los materiales. Esto es del archivo de Martín Reina.
La mayoría de estas fotografías son de Facundo de Zuviría, del fotógrafo. Esta es la invitación, que no sé si se llega a ver bien, que es muy, dice un austral ahí abajo, ¿no? El signito del austral es la invitación que hacen para la fiesta en cemento. Nosotras con Gisela pensamos en 4 características, digamos, de la estética, de estas estéticas, y una tiene que ver sobre todo con la precariedad con la que hacían y llevaban adelante las iniciativas, donde realmente eran jóvenes, no tenían auspicios, estaban circulando al margen de las instituciones y lo que hacían era juntar dinero en general con fiestas o con subastas de obras. Estos son los artistas el día de la fiesta en cemento. Ahí también está Rafael Bueno, que al poco tiempo se va a vivir a Nueva York, ¿no? Pero todavía participa en ese momento. Bueno, es el último. Bueno es el que está atrás, Ese claro. es Ese es Bueno, sí. Estas son las inalámbricas, luego de la experiencia de pintada sobre esos vestidos que habían confeccionado para la ocasión, con Luis Pereira, que está ahí en el medio, sentado. Este es el día de la inauguración, en esa especie de vernissage que se hace ahí en los propios andenes de la estación. Ahí están los 5 artistas que pintaron los murales. Esta es la hoja de contactos de Facundo de Zuviría, con una vista en miniatura, digamos, de todos los murales. Habían pintado los andenes, pero también los pasillos. Y acá sí ya hay imágenes de las obras, que fueron bastante efímeras, ¿no? Ese es Martín Reina después de que había terminado una de sus obras. Este también es de Reina. Acá hay imágenes que también registran a los pasajeros, a los transeúntes que pasaban por ahí, que ese es un tema que a mí me interesaba pensar también. Una de las cosas que problematizamos es no solo las prácticas autoritarias por parte de los militares, sino también por parte de ciertos sectores de la sociedad civil, ¿no? Que es un punto que a veces cuesta trabajar, o que no es muy simpático de mencionar. Esa es la performance de las inalámbricas. Ahí se ve el subte, la gente mirando desde adentro, gente que baja también y mira. Ese casamiento con el arte que ellas hacen, que terminan corridas por la policía. Fecha. ¿Cómo? Fecha. Esto es 1985. Están en octubre haciendo esta inauguración y en febrero del 86 ya los murales son tapados. Acá hay una crónica de La Razón de agosto del 85 que habla de estos colores, de estas formas que no eran convencionales para lo hegemónico en cuanto a pintura o en cuanto a arte de la época. También allí hay una tensión con el arte conceptual y en este momento una vuelta a la pintura en contra de ese arte más del objeto o de la idea, y aquí una vuelta a la reivindicación también del oficio de saber pintar.
Esta es otra crónica de tiempo argentino. Y la otra, la que relata, otra de la razón que relata, ¿no?, con este título, El arte también es pasajero, cómo van borrando, porque no es que los taparon a todos los murales juntos, sino que fueron tapando de a poco. Aquí están las frases de queja de los usuarios, donde hablan de la mala calidad de la pintura, del mal gusto, de qué pena que se usaron las paredes para hacer este tipo de obra tan mala, ¿no? Comentarios muy duros con las obras y con los artistas. La empresa dice que los tapó debido a esas críticas, ¿no? Algunos de los artistas me decían que tal vez también hubo alguna cuestión vinculada con volver a usar el espacio para publicidad, aunque no era un momento donde la publicidad invadía tanto el espacio público como ahora. De hecho, se ve en una de las imágenes una publicidad chiquita del Banco Galicia, otra de Vic, y ahí uno puede dimensionar que el espacio publicitario no es el que tenemos hoy en día, que es realmente abrumador, ¿no? Bueno, creo que esto sería lo más importante que yo quería mencionar. A ver si me olvido de algo. No, creo que no. Primero, me parece súper interesante el trabajo, justamente porque tanto Gise como Dani se sitúan en los márgenes de la cultura de la época y piensan al arte desde ahí, ¿no? A estas prácticas estéticas marginales o experimentales que no se daban en otros espacios, por ejemplo el museo o las galerías, ¿no? Y después me parece interesante en el trabajo remarcar un par de cosas, que la primera tiene que ver con el doble juego del que vos hablas, Dani, sobre Becker, Howard Becker, un sociólogo, con esta idea de que el grupo apuntaba un poco a la integración y a la rebeldía, en cierto modo. Y el desarrollo también, según Becker, de prácticas colaborativas y un trabajo grupal que es multidisciplinario y que además es súper interesante, ¿no?, para la época, y justamente porque se daba estaba como situado en el under porteño, ¿no? Y después me parecía interesante también remarcar o observar esta idea de las inalámbricas en el espacio público y de los artistas en general, ¿no?, en un espacio público como el subterráneo de Buenos Aires, justamente porque había una idea de diferenciación o de trascender como el ámbito del arte puro o de la alta cultura, y que justamente tanto las inalámbricas como los artistas que pintaron estos murales trabajaron, ¿no?, esa idea de hacer arte público para gente que por ahí no podía como vivenciarlo en otros lugares o no concurría al under porteño, digamos. Y después, que también en el artículo está, y está súper apuntado y me parece súper relevante, es esta idea de los crisantemos, de lo que eran los ramos que llevaban las inalámbricas, y que en cierto modo Dani remarca el tema de la muerte, ¿no?, del museo, ¿no?, del lugar del museo como ese espacio blanco vacío, ¿no?, pequeño burgués. Y también la idea del terror de Estado, ¿no?, y la desaparición de los cuerpos. Y después otro detalle que también es el overol que usaban los artistas para pintar los murales, donde ellos mismos se ponían a artistas como trabajadores, ¿no?, un overol traído de la fábrica, y esa práctica vestimentaria diferente que se sale un poco de la camisa o el guardapolvo del pintor, ¿no?
y el artista, digamos, viéndolo y pensándolo como trabajador más allá de la autonomía del campo artístico, ¿no? Y en este sentido me parecía como hacer un paralelismo también que puede resultar interesante con el texto de Ito Steyer, que habla sobre el museo como fábrica y se lo pregunta. Y justamente habla por ejemplo, de La Hora de los Hornos, que es una película realizada por Pino Solanas y Getiño, que fue justamente censurada y que tuvo su estreno en lugares diferentes al de una sala de cine, ¿no? Que en este caso yo haría el paralelismo, digamos, con el museo, que son los espacios tradicionales para la exposición de obras. Y me parecía interesante como remarcar eso, salirse, digamos, de la torre de marfil burguesa que distingue a la alta cultura de la baja cultura, de la cultura de masas, ¿no? Y trasciende, digamos, al espacio, el espacio público. Y después, justamente hablando de espacio público, me parecía interesante también lo que Dani observaba sobre el tema de la reconfiguración del espacio público, y tomando ese al título del diario La Razón, que el arte también es pasajero, ¿no? Cómo se ocultó después de 6 meses, cómo se ocultaron las obras, ¿no? Y es interesante también poner un poco la mirada sobre las manifestaciones de los transeúntes o de los pasajeros del subte, que es como otra mirada, pero que también respondía en cierto modo al arte puro o al orden, ¿no? Que todavía seguía, ¿no? Post-dictadura. Y también creo que ahí se podría abrir como otro eje sobre el nuevo rol del ciudadano, ¿no? Tanto como espectador y como consumidor, en cierto modo, que después la publicidad lo transforma como consumidor, pero en realidad sigue siendo espectador, y cierta demanda de determinado arte en los espacios públicos, ¿no? Claro. Entonces eso me parecía súper interesante de rescatar, y justamente también creo relevante, digamos, cómo se manifestaron también después de la desaparición de los murales las relaciones de poder que subsistían, ¿no? Y este ocultamiento de lo que está desordenado, de lo que no es puro, de lo que manifiesta, o esta aclaración que también Dani hace sobre el color, ¿no? Que eran colores estridentes de los murales, o que reflejaban cierto ánimo que por ahí iba en contra de lo normativo, ¿no? Del ánimo normativo gris, azul, de las prácticas vestimentarias también apagadas en cierto modo, ¿no? Y después, retomando un poco lo que vos apuntás sobre Becker también, poner énfasis también en esta época en la idea del hacer colectivo, ¿no? De la red colaborativa, de que estos artistas se salieron un poco de la idea del pintor solitario para trabajar en conjunto, y eso me parece súper interesante, y creo que, para sintetizar, el trabajo es vital, digamos, para la sociología de la cultura y del arte, justamente porque se puso la mirada sobre otros lugares y sobre este lugar más del under, de lo festivo, de cómo salirse de ciertas prácticas que eran censuradas, y trascender, ¿no? Entonces eso como esta idea que vos decías de las islas de bienestar para sobrevivir al terror, ¿no? Dictatorial y postdictatorial. Y creo que los murales son un ejemplo de eso. Así que eso. Muy bien, muchísimas gracias, Julia. Vamos un poco audazmente, porque no es mi métier, pero por ahí estas cuestiones tocan tangencialmente algunos de los estudios que hacemos dentro, digamos, del grupo del programa de estudios heterotópicos dentro de esta facultad, y bueno, digamos, otras líneas de deriva
que surgen un poco desde ahí. Me parece que el texto aporta mucho en la medida en que, digamos, estas dimensiones under o contraculturales no son, digamos, no están al momento muy desarrolladas. Está buenísimo que, digamos, en el grupo de investigación se desarrolle esta cuestión más polifónica, donde abordan desde diversas áreas, en el Gino Germani me refiero, ¿no? El grupo que dirige Longoni, acerca de la temática. Hay muchas cosas que me llamaron la atención del texto, cuestiones más bien históricas que me parecen sumamente interesantes. Vos partís diciendo que es una reconstrucción sobre, digamos, puntualmente un caso puntual, que es esta experiencia de arte público bajo los efectos del terrorismo de Estado, ¿no? Digamos, vos planteás algunas cuestiones metodológicas que lo conducen, digamos, a que trabajes más bien en el archivo oral, digamos, en textos de entrevistas y demás. Cuando yo leía el texto decía, qué lástima que no aparecen las imágenes. Y vos lo aclarás ahora. Pero porque me parece que además, primero que nada me resulta llamativo que queda como pregunta si lo podés responder, ¿no? Porque vos decís al principio que no hay una autorización todavía para mostrar esas imágenes. La primera pregunta que me hago es por qué no aparece, digamos, esa voluntad, si es que, digamos, ¿qué sucede ahí, no? Porque también es parte de esa historia que por ahí se quiere recuperar, o que se quiere, digamos, dejar todavía en la sombra, o hay alguna cuestión por ahí psicológica que está operando en estos discursos y que cuesta que salgan a la luz. Y digo lo de las imágenes porque creo que las imágenes pueden aportar no solamente como, digamos, obviamente me parece que la lectura y la interpretación de las imágenes es material histórico también, que se puede sumar a estos discursos orales, ¿no? Pero bueno, en última instancia habría que diferenciarlo y marcar que dentro de tu metodología de trabajo sumarías también ese tipo de materiales y que quede aclarado. La cuestión de la estrategia y de la ambivalencia donde se posicionan estos artistas me parece interesante porque, digamos, logran cierta o intentan cierta conciliación entre lo instituido y lo alternativo, ¿no? Se ponen en este lugar de tensión donde ocupan los dos espacios, o intentan ocupar los dos espacios. Y la cuestión del espacio es lo que a mí más me atrae, precisamente porque es nuestro métier. Sumo a la cuestión del espacio algo que me parece que también está en tu texto y que me parece que es muy afortunado, que es observarlo de una perspectiva performativa. Porque en ese sentido las imágenes dejan de ser objeto, y los artistas mismos, yo no recuerdo quién es el que lo enuncia, pero dice, en un punto no nos importaba estar pintando, lo que nos importaba es estar haciendo esa actividad y que la gente se detenga a conversar con nosotros, ¿no? Y lo que sucedía en esa conversación. Y me parece que esas relaciones que después, a la larga, al principio parecería en el texto que indica que hay cierta aprobación del público, y después como que se va oscureciendo un poco más y se empieza a nublar un poco el escenario, y uno empieza a notar que hay un rechazo, no solamente de los usuarios, que también habría que definirlos porque son usuarios que utilizan el subte, hay que ver en qué momento del día, digamos, cómo se constituye ese usuario, ¿no? No es cualquier usuario, no es el usuario del público de rock, que era, digamos, esta juventud que era como más revolucionario, o que en última instancia tenía como esto que los movilizaba, es otro usuario. Y además, como otro actor sumado, aparece la institución de la empresa de subterráneos, que también aparece en algún punto aprobando, pero luego desaprobando, cubriendo, y en un proceso, digamos, que termina definitivamente la desaparición de las imágenes.
la primera cuestión llamativa es que tampoco, digamos, conseguían de otros actores que eran empresas privadas, digamos, los insumos, por eso tuvieron que hacerlo de cemento, ¿no? Digo, como para empezar a hablar de que este espacio no es un espacio público, no es el espacio público, es ese espacio público situado. En ese sentido, la cuestión performativa que integra diversas áreas digamos, de expresión artística, que tiene el corolario, o en realidad el inicio con toda esta actuación de las inalámbricas, me lleva al lugar a donde quiero ir, que tiene que ver con este juego de tensión entre la vida y la muerte, ¿no? Digamos, no solamente es el espacio under que se busca construir, sino que también es el under, digamos, literalmente, es lo subterráneo. Y bien lo dice uno de los artistas, digamos, recordando lo que algunos de los trabajadores de la empresa de subterráneos les decía, la empresa de subte les pedía que hagan algo que le dé cierto ambiente de vida a eso, porque no recuerdo cómo la frase puntual es: bajar al subte es como bajar a la muerte, le decía. Por eso les pidieron que no hicieran escenas de sexo o de cosas sangrientas. La cosa sangrienta uno la puede entender. La escena de sexo es lo que te decía al principio charlando fuera de off the record, fuera de cámara. ¿Por qué no la escena de sexo? Digamos, si es que todo esto remitía a la muerte, ¿no? Y ahí volvemos a la histórica cuestión del Eros y Tánatos y ver cómo... Por lo tanto, esto también caracteriza a ese espacio. Y no solamente los crisantemos, digamos, que llevaban estas... las inalámbricas, sino ahora viendo las imágenes, también llevaban lentes negros, lentes de sol, ¿no? Sí. Y uno asocia esos lentes de sol a un velorio, digamos. De hecho, el tema del color, por ahí si todas esas imágenes las pones en blanco y negro, no terminás de definir si esos vestidos son blancos o grises o son de otro color, y uno, digamos, podría empezar a pensar que esto sería un funeral. Por lo tanto, digamos, la cuestión esa del espacio público me parece que es algo que da mucho para trabajar. Es interesante lo que vos marcás acerca del rock como, digamos, entre comillas, pionero en esto. Vos nombrás al Indio Solari, y yo no sé si vos conocés los trabajos de Sánchez Trollet. Sí, Ana Sánchez, que me imagino que es compañera tuya, por eso sí, lo conocerás. Ella publicó en el Anales 44 un texto muy interesante donde prevé esta reutilización de espacios públicos, digamos, por parte de la escena de rock, ya desde antes, entre los 60 y los 70 ya empieza, digamos, a reapropiarse de otros espacios, el Velódromo de Buenos Aires. El texto se llama, si no recuerdo mal, Del sótano al estadio. Sí. Entonces, digamos, reconoce como ese recorrido espacial de reapropiaciones donde cemento también se constituye como un espacio después, de alguna manera, sagrado para todas estas, con perdón de la utilización de la palabra, ¿no? Y digamos, ya que estamos mencionando algunos trabajos de investigación, me parece, y por suerte llegó, porque si no lo íbamos a nombrar y quedaba fuera de escena, el compañero Javier Nesprías, que trabaja con la cuestión del estudio histórico de los subterráneos. Me parece que eso, digamos, puede darles, en diálogo puede hacer algo interesante. Porque vos comentás, digamos, es cierto, digamos, el arte en el subterráneo estuvo desde antes, desde los 30, desde personajes consagrados y demás. Ahora, este tipo de performance en este contexto de transición, donde además es interesante, eso es parte de la tesis que vos nombrás de la autora
Sí, que habla de la democratización de los espacios centrales de las artes, tardó en consolidarse debido a la persistencia de actores y lógicas propias del periodo dictatorial. Es decir, digamos, me parece que ayuda a entender como zonas de gris. El gris es algo que continúa acá, ¿no? Pero estas zonas de gris, de solapamiento entre, digamos, una etapa dictatorial y postdictatorial. Así que me parece que por ahí sería interesante. Bueno, no sé, ustedes decidirán ponerse en contacto, no, yo lo menciono. Lo último que quería decir, que a mí me llevó a pensar algunas cosas. Cuando vos planteas, digamos, una hipótesis general, estás diciendo que por ahí después se pule con una hipótesis más específica, pero no está explícita. Hablas de, digamos, experiencias poéticas políticas con la finalidad de renovar y vitalizar la escena de arte porteño, como encuentro y cercanía con otros, y espacio de alegría y de placer. Cuando terminé de leer el texto, viste que yo decía al principio que venía leyendo como un estado de alegría donde había participación de los usuarios y demás, pero después empieza como a ensombrecerse, si existe la palabra ensombrecerse, pero se empieza a oscurecer todo. Entonces vuelvo a la hipótesis y me pregunto en qué manera aparece esta cuestión de renovar y vitalizar, y en qué manera aparece esta cuestión de la alegría y del placer y del encuentro y la cercanía, porque ahí es donde empiezan a tensarse. Creo que como hipótesis y punto de partida es muy operativo, pero a lo mejor después de este recorrido quizás se podría volver a rever. Nada, digamos, es un comentario que digamos, intenta ser constructivo desde ya. Y algo que se me ocurrió en toda esta situación, en esta conversación y al escucharlas también a vos, hablabas de las vestimentas de gris y azul, y yo pensé, inmediatamente me puse a cantarlo, y no fueron las pastillas, fueron los hombres de gris, dice Charly García, en Nos siguen pegando abajo, que me parece que termina de cerrar, digamos, con una vuelta más o menos poética la cuestión, y mientras estaban charlando estaba googleándolo porque no sabía bien la fecha de publicación, y Clics Modernos es de noviembre del 83, así que ya lo venía, digamos, corresponde también, digamos, a este periodo de transición un poco, digamos, poco definido y indeterminado que vos estás ocupándote muy bien de balizar, ¿no? Así que, bueno, después de todo celebro todo esto que me parece muy oportuno. Gracias, bueno. Muchas gracias. Quería marcar algunos puntos. Me parece que el dato central de tu trabajo es que los murales se retiran por una demanda de los usuarios. Me parece la cuestión central. Se desprende de tu trabajo eso, ¿no? Evidentemente acá hubo una demanda del usuario de quitar los murales, y se puede suponer que la empresa, que es una empresa mixta, no sé en ese momento si era empresa mixta del Estado y privada, toma nota de ese pedido de los usuarios y saca los murales. Me parece un dato central del trabajo. Después podemos analizar varias cosas más, ¿no? Te quería hacer una consulta. En la foto de los murales, esta de blanco y negro, parece un grabado. Y me llama mucho la atención, los grabados son más bien pequeños. ¿Perdón? La dimensión es extraordinario, es un grabado, es un trabajo extraordinario que quizás se hizo en 4 veces, qué sé yo, pero yo nunca vi un grabado tan grande. Este es un trabajo fenomenal. No sé si necesita una prensa gigantesca para... Evidentemente, eso también es una apuesta distinta al grabado tradicional. ¿Pero es un grabado? Estoy suponiendo, lo estoy suponiendo. Tiene toda la pinta de ser un grabado. Pero bueno, es un tema. Me pareció extraordinario, ¿no? Luego, vos lo mencionás, me parece que se puede trazar el paralelo con
con los azulejos de las estaciones de los subtes que David dijo del año 30, dijiste, más o menos. Creo que se puede trazar un paralelo y por qué los mosaicos quedaron y esto no. Esa es una pregunta también, ¿no? Luego, una inferencia de carácter social o político, que los murales son del 85 y ahora lo que desaparecen no son personas, son los murales, ¿no? Haciendo alusión a lo que ustedes dicen. Y yo te quería hacer una última consulta, si es que hubo intervención judicial en cuando sacan los murales o no. Y si no la hubo, si ustedes piensan que debiera haber una intervención judicial en función de lo que hablábamos recién del espacio público, que es público y no es público. Es una empresa pública, entonces el espacio es público por ser una empresa pública. En fin, esa es la pregunta, ¿no?, que me parece que queda flotando, ¿no? Gracias. Bueno, mi consulta es esa sobre las inalámbricas, porque, bueno, si es una performance o lo que en ese momento mucho la performance creo que no estaba muy, era algo más del under. Bueno, si me pueden explicar un poquito la situación. Una situación a tener en cuenta y un poco en la línea de lo que dijo Jorge, arte por parte de quienes lo hicieron se propuso como un arte popular, es decir, lo cual implica una apropiación de lo popular sin saber si la gente o el usuario lo va a reconocer como tal y se siente identificada, ¿no? Es decir, proceso de legitimización exactamente igual al que hace el museo. Solo que en el museo, digamos, están los planos académicos que lo regulan y acá, digamos, una situación mucho más directa entre el usuario y el arte que se le expone. ¿Y cómo fue esa historia, ¿no? Esa es la misma pregunta que se hacía Jorge. Por otro lado, hay una estrategia de marketing diferente al museo. En esa época los museos nacionales o los que estaban en la ciudad de Buenos Aires iba poca gente y poner una obra en el subte era ser vista por mucha gente. Entonces hay una relación obra-espectador muy interesante y que no era ingenua. Es decir, me refiero a que el espacio en el subte fue un espacio disputado por marketing, para arte o publicidad. Es decir, porque juega reglas totalmente distintas, ¿no? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta tanto para que esté como para que lo hayan sacado, ¿no? Es decir, es un tema a tenerlo en cuenta. Por otro lado, hay una confrontación entre lo que era el under, en este caso muy bien puesto como arte en tanto está en un subte, es decir, y el arte consagrado que se lo pone como la situación de lo que era el arte burgués y lo que implicaba la situación del museo. Llamo la atención como personal de museo, es decir, en este caso, que en esa época está cambiando el museo, ¿no? Sí, porque la imagen que se dio acá es del museo del siglo XIX, que no es la imagen de ese museo de la década de los 80, en que la nueva museología estaba entrando en el país. Y es un museo totalmente distinto, la performance también estaba ya en los museos en esa época, y había situaciones donde la exposición de ciertas instancias comenzaban a romper lo tradicional, porque los museos también eran un ámbito de muerte, igual que el subte, ¿no? Es decir, la gran comparación para confrontar con lo anterior era decir museo igual mausoleo, y es que había que romper eso, y se trató de romper, digamos, una situación que, digamos, hasta la fecha y con varios giros ya se fueron dando, también como estrategias de apropiación desde público, que sean cada vez más populares, la noche de los museos y demás, para que haya movidas que posibilitaran, digamos, esta situación. Entonces, es muy interesante, o a mí me encantaría que este trabajo en algún momento se vuelva comparativo, ¿no? Es decir, qué pasaba en el under con los cambios que implicaban y qué pasaba también en los museos con los cambios que implicaban en una época determinada, como fue el pasaje de la dictadura a la democracia de la cuestión artística. Me parece muy, muy rico lo que ahí se puede dar. Yo, la verdad, Daniela sabe que he dudado varias veces de hacer estos comentarios o no hacerlo.
Como tengo una personalidad esencialmente oscilante, en este momento me dio por hacerlo. Grabalos. Y se van a quedar grabados, para mi desgracia. No, lo primero que quería decir es yo, digamos, aprecio muy particularmente el trabajo de Daniela y que venimos siguiendo no solo desde ahora, sino también, obviamente, en su tesis vinculada al tema del arte concreto, ¿no? En los años 40, y Maldonado, todo eso, y el trabajo de Modo Mata Moda con Gisela, etcétera. Así que, incluso le decía a ella, tal vez voy a ser un poco más, digamos, punzante, puesto que creo en el trabajo de Daniela y creo que tiene mucho soporte teórico, mucho interés el campo, digamos, donde se enfoca, pero me parece que hay algunos problemas, y son problemas esencialmente histórico-ideológicos, Y me parece que el mayor síntoma de esos problemas es que, tanto en Modo Mata Moda como en este trabajo, hay un síntoma que es la ausencia de una dimensión crítica respecto a estos artistas. La tendencia es que no hay ninguna crítica de ellos, no hay ninguna crítica. Se da por sentado de manera casi automática todo lo que ellos, incluso lo que ellos, digamos, enuncian como sus propias características. Pero el papel de la historia es poner en crisis esas declaraciones. Esto va de la mano, y esto, digo, es un tema delicado, y espero que se entienda, digamos, en el mejor sentido de la palabra, el que se lleva a un extremo insostenible digamos, lo que podríamos llamar el abismo entre el mal y el bien, entre el proceso y los artistas de vanguardia. Y la verdad que la historia nunca es tan así, siempre es más compleja, lo cual no implica, por así decirlo, indultar al proceso, implica ver la realidad. Y la realidad, digamos, si uno no la pone en esos términos, empieza a, digamos, quedar comprometida en los juicios, es decir, los juicios empiezan a ser necesariamente más complejos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que hay un problema ahí que tiene que ver, además esto está adentro y fuera del proceso, porque yo no puedo evitar vincularlo al libro de ustedes anterior, el de Modo Mata Moda, porque el de Modo Mata Moda con el paracultural y todo eso, sí, es previo al 83, los episodios del paracultural. Sí, otros no. Por eso digo, pero no es un problema tampoco sustantivo, más bien hay un problema genérico de lo que podríamos llamar los conflictos entre artistas, entre comillas, under, como sea, otra categoría que me parece que hay que poner en discusión, y ciertas, digamos, pirotecnias represivas que aparecen. Por ejemplo, a mí esta cuestión, que por otra parte tiene un acento, como le decía Daniela, de carácter biográfico, porque uno las ha vivido, me hace acordar a mí mucho también a cuando en la dictadura de Onganía entraron al Ditela y sacaron toda la exposición de Marta Minujín, de Plaque, de Bonis, y las tiraron en la calle Florida, o bien lo clausuraron y ellos mismos tiraron todo en la calle Florida. Digo, es un episodio muy parecido, 20 años antes. El 68. Por eso, digo, 20 años antes, sí, o algo por el estilo. Entonces, yo diría que acá hay un problema que está vinculado primero con esa cuestión. ¿Sí? Hasta qué punto lo que vemos como muy antinómico no lo es tanto. Y la segunda observación que haría, y esta es, yo creo que es incómoda, pero lo voy a decir, no toda la gente que pasó por ahí y dijo esta pintura es mala es necesariamente autoritaria, porque esto me parece que es un equívoco en el cual caemos con mucha facilidad. Puede haber alguien profundamente democrático, bondadoso, progresista y demás que dijera esta pintura es mala. Entonces no se puede fundir de inmediato las dos cuestiones. Digamos, no son de la harina del mismo costal. Y añado, no toda, digamos, tendencia artística que genera conflicto y disgusto en el ambiente artístico es necesariamente rupturista con respecto a ese mismo ambiente. Muchas veces la operación de las vanguardias estaba dirigida a conquistar un campo intelectual generando conflicto dentro del campo intelectual, pero no porque se quisiera colocar afuera. En ese sentido, digo, es muy riesgoso colocar cualquier cosa relativamente extravagante en el campo de la cultura popular,
Pues la cultura popular no se define porque está en la pelea con los grupos hegemónicos del campo intelectual, sino que define porque es popular en su propia sustancia popular. ¿Sí? Entonces digo, acá hay una serie de categorías a revisar que me parece que, digamos, todo este trabajo, que yo lo veo como una estrategia además, es decir, no solamente es este de la Estación Callao, como dije, está el de la moda y hay mucho más, todavía me parece que tiene que ser llevado en términos de observar más detenidamente qué es lo que están haciendo todos los personajes en juego y de examinar las categorías con que están siendo analizados. Por ejemplo, insisto mucho, es posible que el conflicto que haya entre el tipo que dijo esta era una pintura mala, ese sí sea el conflicto interesante, a condición de que primero, digamos, lo descarguemos de una supuesta intencionalidad política. Porque si automáticamente decimos el que ve eso como malo o feo tiene una intención política, estamos jodidos. Porque en ese mismo momento se aplana el problema que el tipo presenta y aparece otra cuestión con la cual nos eximimos del problema, ¿no? No, yo como usuario de la línea D, desde que nací, digamos en algún, por ahí no soy un buen, porque el que menos se da cuenta de la realidad es el pez dentro de la pecera, ¿no? Como que vos lo ves como algo que existió siempre, pero en algún momento empecé a observar las cerámicas, ¿no? Que representan como un camino por la Argentina hacia el norte de las otras estaciones, ¿no? Anteriores que la estación Callao interrumpe con esas pilastras negras, ¿no? Y después vuelve a aparecer el viaje hacia el norte de esas cerámicas de los años 30 o 40, 30 probablemente, que reproducen la arquitectura, el paisaje y también temas míticos, ¿no? Aparecen cosas supuestamente populares, el entierro del angelito, con figuras folclórico. O sea, ese contexto que exterior al tema de ustedes, ¿no? Es decir, quizá merecería alguna reflexión, ¿no? Y también la otra línea de subtes que va para San Juan, que va recorriendo lugares de España, ¿no? La arquitectura española de Constitución Retiro. No, Constitución Retiro. No, bueno, puede ser. Sí, es la C. Está bien. ¿Qué vas? La E también tiene paisajes argentinos. No, la D. Ah. No, la E. La E. La D sí, la C también y la E también. Y la E también tiene algunas reproducciones tipo Leoni Matisse, alguna. Bueno, paisajes argentinos, sí, claro. Incluso Plaza Italia en el suelo tiene una reproducción de un Quinquela Martín y otras en la estación tiene Leoni Matisse, las misiones jesuíticas, ¿no? Bueno, pero quiere decir, en ese contexto donde esas cerámicas fueron reconstruidas, hubo inversión en mantenimiento en estos últimos años, ¿no? O sea, ¿qué significado tiene este contraste, ¿no? Que ya el contraste está como una maldición en la estación esa, con esas pilastras negras que son distintas, que no están en ninguna otra estación, ¿no? Es simplemente esa pregunta, si hay alguna respuesta a esa contradicción, a esa anomalía. Porque me acordé de algo. 15 años después de lo que están trabajando acá, en el medio de la gran crisis del 2002, Arteba, en las instalaciones de la Rural, había provocado una reacción under y hacen el Arteba con B corta
frente... Arte viene. Arte va. Eran dos arte va. Una con la B larga. Era arte viene. Arte va. Yo vi arte viene. Yo Quedan fui, dos, etcétera. yo Bueno, fui, ponele. y además fui a los dos, porque el mismo día para ver. Claro, era arte viene. Bueno, sí. Una con B larga, otra con B corta. Y entré a una y me fui a la otra. Y hacía el pasaje. Me pareció interesantísimo. De alguna manera, ¿por qué me lo activaste este recuerdo? Sí. Porque no sé si es tan importante la crítica artística, no sé si es tan importante desde el punto de vista del análisis del trabajo, si esto tiene calidad artística o no tiene calidad artística. Tal vez pase por otro eje el interés del tema, porque recuerdo muy bien, porque además fue un tema, no lo hice sola, lo hice con amigos y fue interesantísimo, ¿no? Además nos divertimos haciendo el ejercicio. ¿Cuál era el tema? Tanto en arte va con B larga como en arte va con B corta, había cosas que nos parecían artísticas y cosas que nos parecían basura, en un lado y en otro. Y que en el arte va con B larga, todas las obras y todos los expositores giraran por el circuito oficial del arte, por donde los marchands fijan, cotizan las obras, y que en el otro no pasara nada de eso, no calificaba la obra. Nuestra discusión de café, porque no era más que eso, no voy acá, no es mi intención estar exponiendo una teoría de nada, era una conversación de café después de todo eso. Entonces, ¿qué era la diferencia? Una cuestión de mercado. Una cuestión, perdón, de mercado. Gracias. Una pequeña observación. Después, en todo caso, revisaremos los videos con un escribano. Yo en ningún momento, y si lo dije fue un acto fallido, en ningún momento dije que careciera de una dimensión de crítica artística. Dije, hay una tendencia a no criticar la actitud de estos artistas, ¿sí? Entendí. Pero de ningún modo solamente artística, de ningún modo. Globalmente dije de crítica, pues si no, vos interpretaste que yo me refería a una crítica artística de la obra. Para no, nada. me refiero a toda la cuestión de estos artistas. Bien, aclarémoslo. Yo fui franca, ¿qué fue lo que me despertó? Pero no, está claro, pero no yo me meto en tu... Quiero dejarlo aclarado, claro. Buenas tardes a todos. Yo soy también doctora Margarita Barreto, soy de la Universidad Federal de Santa Catarina, y estoy aquí de vez en cuando, colaboro con algunas clases aquí con el curso que dirige Lilian, el posgrado que dirige Lilian. En realidad estoy aquí, me interesó el tema porque yo estoy dirigiendo una tesis de una chica que está trabajando allá con arte público. Y no hay mucha cosa, no tiene mucho material, entonces por eso vine aquí a escucharte. Y me gustaría intervenir sobre algo que se colocó al principio de los comentarios, de la cuestión del espacio, si es público, si no es público. Y nosotros allá estamos utilizando la categoría espacios de uso colectivo. Digamos que me parece que es una categoría que, yo la vengo trabajando hace un tiempo y me parece que es una categoría abarcativa, porque, está bien, no es ni público ni privado, puede ser de administración pública o privada, pero es de uso colectivo. Entonces creo que eso da una dimensión de una complejidad mayor dentro de esas relaciones de lo que es el uso de un espacio, que puede tener varias dimensiones, ¿no? Es público, es privado, pero es privado de uso colectivo, es público de uso colectivo, es público de uso privado, porque a veces se privatizan los espacios públicos. Entonces, bueno, es un aporte que quería hacer.
Y una segunda cosa que quería traer, digamos, de aporte a la discusión, es también una historia de una discusión muy grande que se dio allá sobre una frase famosa de un director de escuela de samba que dijo: los pobres quieren lujo. Entonces esto fue una frase que conmovió todo el ambiente intelectual y llevó a un montón de discusiones en el tema del arte, en el tema de la arquitectura, en varios temas que tienen que ver con la estética, ¿no? Entonces, esto cuando vos colocaste que los usuarios, o sea, que con tu investigación dio como resultado que los usuarios habían pedido que se retiraran esas obras, inmediatamente me acordé de Joãozinho 30 y su famosa frase: los pobres quieren lujo, porque habría que investigar, ¿no?, por dónde viene ese deseo de la gente por obras que de alguna forma fueran quizás un poco más clásicas, un poco más consideradas arte por los órganos oficiales que dicen que eso es arte. Cotizadas. También, ¿no? Legitimadas, esa es la palabra, sí, legitimada por los... claro. por las clases dominantes, por así decirlo. Bueno, el texto, me voy a referir al texto. El texto me encantó. Y bueno, como a cada uno, como Mario contaba hacia dónde lo disparó, a mí me disparó a pensar cuestiones que, bueno, primero, lo sumamente interesante de poder, de rescatar esta experiencia, digo, que no está estudiada, o sea, eso es vital, de poder pensar una nueva periodización y entonces pensar un tiempo, esto que vos planteás tan claramente en el inicio, de volver a repensar el tiempo desde un lugar, no del tiempo como una matriz coactiva en términos de urgencia, sino como una percepción del tiempo. Entonces, esto como que te permite empezar a pensar más fenomenológicamente, aunque no está ahí el texto, no estamos hablando de fenomenología, pero a mí como que automáticamente empecé a pensar como más en términos fenomenológicos, de poder pensar, bueno, lo que siempre hablamos, la discusión de las temporalidades coactivas de matrices en las cuales viven los sujetos y después estas percepciones. Entonces, toda esa introducción y tan clara que es propia de tus trabajos, me encantó. Y después hay algo que me pareció que a mí tal vez me llevó a pensar algo que tiene que ver con algo que es que lo que está en juego es la mirada en tu trabajo. Yo pensaba, lo que está en juego es la mirada. Y al mirar hay algo donde la imagen se adueña de cada uno de nosotros que estamos mirando. Y que me parecía tan interesante como pensar, como vos también cuando pensás la idea del poder, lo pensás como, bueno, el ver está en un cuerpo y ese cuerpo está atravesado por el poder. Y entonces en ese sentido no podía dejar de pensar en la frase de Nancy, en la mirada del retrato: no puedo mirar sin que eso me incumba. Y no podía dejar de pensar en Didi Huberman cuando piensa, que para mí está aunque no esté citado, bueno, ahí hay algo que siempre con Daniel hablamos de Didi Huberman, pues yo soy bastante fanática, o me volví haciendo fanática, pero porque y yo creo que está en tu trabajo, aunque no te guste, acá está. Y está de una manera que me parece sumamente interesante, porque tiene que ver con el acto de ver. Y de lo que vos estás hablando es de la experiencia del ver. Lo que ahí se pone es esto que dice Didi Huberman, que dar a ver es inquietar el ver. Y más allá de que después podríamos discutir de las cuestiones de si alguien, porque dices mal, es autoritario, que comparto lo que decís en ese sentido, que son discusiones que también con Daniela tenemos, hacemos, y ahora Daniela las va a aclarar mucho mejor que yo, pero que hay algo que se pone ahí en juego, que es inquietar el ver, que el ver es una operación del sujeto y por lo tanto es una operación abierta y hendida, y en esa inquietud hay algo que nos mira. Y acá hay algo interesante que está en las imágenes, que está buenísimo que bueno, ahora podamos ver las imágenes, que además de lo que puedo encontrar tautológicamente,
están los colores, que es algo que también está en tu trabajo de manera tan vital. O sea, ¿qué generaba ese color? ¿Qué generaba esa forma? Y que entonces hay algo también a mí, que para mí subyace en este trabajo, que es justamente la dimensión táctil de la imagen. Que no lo digo yo, lo dice Merleau-Ponty, digamos, a la hora de pensar esa dimensión táctil de afectación. Entonces yo creo que hay algo ahí, y que por otro lado, para cerrar, no extender, pero y por otro lado, como esa mirada, uno la puede pensar individual, hay una mirada social. Me parece que lo que decía el compañero es sumamente interesante, pensar el espacio, eso está, clave, sí, pensé y dije, clave, claro, atravesado por la clase y a pensar esa mirada, ¿no? Entonces, y cómo esa mirada es una relación con el mundo, entonces, y no es una mirada con el mundo en cualquier momento. Entonces, ¿qué se está inquietando ahí en ese momento? Entonces, a mí me parece que... No, celebro, vital, un trabajo como siempre brillante, a mi criterio, y que para mí abre a una fenomenología de la percepción, aunque esté en la sociología de otro. Así que bueno, sí, celebro, como siempre. Muchas gracias, estoy muy contenta con los comentarios porque me traen un aire fresco a lo que estoy acostumbrada a escuchar en sociales, o mismo acá, que en el grupo que estamos acá con el UBASIT somos la mayoría de sociales. Entonces acá aparecen perspectivas que me estimulan mucho y que también pienso, ay, ¿cómo digo espacio público? Y no lo problematicé. O sea, empiezo a pensar cosas que no estoy acostumbrada a pensar por un sesgo de la disciplina, como todas las disciplinas tienen, pero bueno, en este caso estoy muy agradecida porque me sacude, me deja muy... son cosas muy sugerentes todas las que me dijeron. Voy a intentar retomar algunas cuestiones. Lo que me empiezo en orden de que fui anotando como hablaron, ¿no? Julia, vos hablabas de Becker, de Howard Becker, y para mí fue toda una traición a Bourdieu elegirlo a Becker. Yo venía de no diría la viuda de Bourdieu, podría decir que soy, porque venía de mi amor con Bourdieu, después, bueno, murió en el 2002. Yo hice toda mi tesis doctoral con él, juntos, y para pensar a Maldonado y a la vanguardia del arte concreto, antes de que se vuelva diseñador Maldonado. Entonces, yo quería usar Bourdieu, quería con toda mi alma, y la teoría no resistía a estas prácticas, y ahí hice todo un cambio hacia Becker, que además era Estados Unidos, el rival, pero porque habilitaba justamente a traer lo colaborativo, a traer la dimensión del arte como trabajo, que puede ser analizado como cualquier otro trabajo, en ese sentido de la red de colaboración y cooperación que se arma para que una obra de arte se pueda hacer y que va más allá del artista y que tiene que ver con el que te vende la pintura, el que te habilita el lienzo, con la cadena que hace que el hecho artístico sea posible. Entonces, me parecía también que me brindaba la posibilidad de pensar el doble juego ese de integración y rebeldía de una manera más productiva, ¿no? Que la teoría no sea una cita pegada, sino que me permita pensar eso. Y ahí también apareció la cuestión de la moda, que es un término muy problemático, porque moda uno tiende a pensar en la reproducción, pero si en cambio empezamos a ver prácticas vestimentarias, podemos pensar en una posibilidad tal vez de fuga, de recreación más que de reproducción. Y en ese sentido me interesaba mucho la vestimenta de las inalámbricas, porque las inalámbricas hacían de la vestimenta una herramienta de intervención estética, deliberadamente, no es una lectura mía, o sea, ellas intervenían desde el vestido. No, lo dice Torrejón además. Lo dice Torrejón, entonces también ligado a la elección de usar un overall, ¿no? Arriba de la ropa de los artistas. Me quedo pensando en lo de Steyr, me parece lo del museo como fábrica me interesa mucho, lo voy a buscar. Y lo del nuevo rol del ciudadano también, ¿no? Y sobre todo tal vez de cierto giro que se da con ciertas políticas culturales del alfonsinismo, sí. Eso también.
Después, con respecto a lo que decía David, a mí me parece, primero, lo de las imágenes. Te contesto eso puntual. Hay algunas fotografías que no tengo autorización a hacerlas circular públicamente. Ahí se mezclan varias cosas. Hay una cuestión que tiene que ver con que cuando este tema ingresó al museo de la mano de Perder la Forma Humana, que fue primero en el Reina, después en Lima que itineró, bueno, ahí hubo muchas tensiones con respecto a los derechos de autor, a cómo se va a mostrar, a quién lo va a mostrar, si va a ser público o no, y algunos cuidan más su material y es su obra, y otros la hacen circular. Entonces ahí es una cuestión puramente de decisión del fotógrafo en este caso. Claro. Pero perdón, viene de parte del fotógrafo y no de los artistas. No, los artistas quieren que circule. Por eso, claro. Me quedaba en duda eso, sí. Sí. Si no era parte del discurso también, para analizar, digo, ¿no? No, viene de parte, viste que también en la foto está el problema de si es del que está retratado la foto o del que la sacó. Sí. Bueno, hubo muchos problemas, hubo mucha, aparece la cuestión de los egos y también aparece la cuestión de cuidar el ingreso de esa obra al museo y cómo entra y en qué condiciones y si se valora más o menos. Bueno, la cuestión del mercado, que apareció también en los comentarios. Esto que decís de la performance, sí, a mí me interesaba porque se hablaba de que habían pintado y que había habido una performance de las inalámbricas. Y yo quería leer todo como una performance, desde el momento que deciden pintar. Nunca lo pensé, debo reconocer, desde el espacio público. O sea, vos hablás y ha surgido el espacio público y para mí es como, no lo tengo nada claro. O sea, esto también tu aporte para pensar lo colectivo, esta cosa mixta de lo público y de lo privado, siento que es algo que no, la verdad no está, no lo manejo mucho. Me interesaría seguir pensando sobre todo esta idea que vos decís, no es el espacio público, sino un espacio público situado. Y después pensaba si tenés alguna bibliografía para sugerirme que me ayude a pensar, pues la verdad yo digo espacio público y una cosa grande, así que me imagino que no lo conceptualizo, digamos, lo doy como por hecho y seguramente es una categoría que tiene un montón de complejidades y que me interesaría leer. Buenísimo lo de los lentes de sol, tenés razón, da muy velorio. Y bueno, con Javier seguramente me voy a poner en contacto. Javier, ya anoté para escribirte o para que charlemos. Y voy a la pregunta de las experiencias poéticas, políticas y la alegría y el placer. Y lo voy a ligar un poco con el comentario de Mario y con esta idea de las zonas grises, del bien y del mal y de cómo uno lee esta época. Tal vez hay una cuestión que tiene que ver con que tanto este trabajo, que es una partecita de la investigación, como Modo Mata Moda, que es el libro que abarca un poco más distintas prácticas, están dialogando con un estado del arte de estudios de las ciencias sociales. Que eso por ahí, para un lector que no es lector de ese tema, se pierde. Nosotros estamos paradas sobre una tradición de la memoria reciente, de la historia reciente, mismo de la historia del arte, donde había una lectura muy enfocada en el 83, termina la dictadura y empieza la democracia, hasta el 83 no había pasado nada, había exilio, iba apagón cultural, y a partir del 83 proliferaron las acciones artísticas, los jóvenes, la juventud, el rock, bla. Entonces, también en esa lectura había una cuestión muy marcada en clave o heroica o victimizada de las organizaciones armadas, del accionar de la dictadura y del terror, que también están atravesadas por las políticas de construcción de la memoria, de los juicios, de la aparición de hijos en la escena pública. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer justamente era corrernos de esa cuestión del bien y del mal y también de cierto relato de la historia del arte que había ponderado algunos artistas, los más canónicos de los 80s, y nosotros decíamos, bueno, no, pero hubo otro montón de artistas haciendo cosas
que no fueron recuperados, con todo lo que tiene que ver también de la mano ahí la legitimación que uno hace cuando escribe estas cosas, sobre todo si entra en un museo. Entonces hay un problema que yo coincido que tenemos, o al menos no te voy a involucrar, aunque estás involucrada en el libro, no, que es que cuando el actor y los actores que nosotras entrevistamos, digo actores como sujetos, ¿no? Artistas, músicos, son tan reflexivos sobre su propia práctica. Son todas personas que han tenido una capacidad muy lúcida de hablar sobre su propia práctica y sobre su propia experiencia. Se complica mucho despegarse de esa palabra. O sea, yo veo ahí que hay un problema donde a mí se me dificulta mucho separarme de esa palabra, porque además políticamente también estoy de acuerdo. Entonces no es una investigación neutral. Porque cuando dialogábamos, cuando hablábamos, y bueno, había una afinidad ideológico-política. Entonces es muy difícil, pero coincido que es un error metodológico es una alerta metodológico que uno tendría que cuidar un poco más. Eso es una falencia que yo entiendo que sí, y que tiene que ver con el modo en que encaramos la investigación como una apuesta política también, de venir a complejizar todo eso que ya se había dicho sobre esa memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí. Después, la cuestión de la ciudadanía autoritaria, y bueno, por ahí acá queda un poco perdido, no queda un poco perdido, no está, que nosotros lo que veíamos eran prácticas donde la ciudadanía civil, o sea, no la militar, tenía prácticas autoritarias en el sentido de tirarle una maceta a alguien en la cabeza porque iba vestido de punk, putear a otro porque se puso un color que no le gustaba, o pedir que borren, que saquen las obras. A mí Nick, por ejemplo, me desagrada profundamente y Gaturro más, pero yo no iría a pedir que borren las obras de Carranza. Porque bueno, no me gusta, qué sé yo, pero no iría a tener esa cosa de, bueno, sáquenlas porque no me gusta. Y los comentarios de la prensa eran muy descalificadores, no tanto de la obra, aunque sí había una cosa de que la obra era de mala calidad, pasajera, ¿no? y mala pintura, pero había comentarios como oligofrénico, que me hacían acordar a los comentarios que hacía el Partido Comunista con respecto a las obras de Maldonado y La Vanguardia Concreta en el año 48. Era lo mismo. Yo decía, parece que estoy leyendo la prensa comunista del 48. Y ahí es donde veo el rasgo autoritario. Habrá habido gente, no se puede generalizar, por supuesto, pero a mí me interesaba poner el foco en esa cuestión que se había leído como, bueno, la dictadura era autoritaria. Bueno, en la sociedad civil también se reproducían esas prácticas. En el ámbito del rock, donde se le tiraba tomates a Federico Moura porque lo criticaban, porque era parecía puto, dicho en la revista Humor, que era una revista progresista, además. Entonces ahí se vuelven las zonas grises que nos interesaba, que vos las marcás muy bien, que nos interesaba complejizar. O sea, no buenos y malos, sino, bueno, personas que estaban atravesadas por ese episodio tan traumático que fue la dictadura, y que muchas veces, terminaban teniendo esas actitudes. Digo, había un comité de padres de familia que no los había mandado nadie y se dedicaban a ir a ver obras de teatro y censurar un desnudo porque les parecía que a los militares les iban a caer mal. Y esos padres de familia no los había mandado Videla. Digo, esa tensión. Acá por ahí queda un poco colgado en el sentido de que parece que, bueno, los que miraban la obra, sí, por ahí a uno le parecía de mala calidad cuando dicen, ¿por qué no hay un Cesano, un Miró? Bueno, sí, tal vez le parecía una porquería lo que estaba viendo y no necesariamente era un tipo, no era una cosa represiva. Pero nos interesaba marcar, pensándolo más en una línea de la teoría de Foucault, que además Foucault fue muy leído, era como un hit en el 85, de las discusiones de los grupos de estudio, cómo esa vigilancia se internaliza y termina generando actitudes autoritarias, no solo en los
malos, genocidas, dictadores, sino personas que hacían eso en la vida cotidiana. Y también un tema que queda fuera, pero que estamos siempre pensando con Gisela, es esas actitudes autoritarias y jerárquicas hacia el interior de las organizaciones armadas. Ese es otro problema, porque se abre ahí toda una cuestión muy difícil de trabajar, incluso para los que hacen historia política, y que creo que en ese sentido, bueno, el libro de Marina Franco, sí, abre Un enemigo para la nación, abre ahí todo un campo nuevo para pensar el rol de las organizaciones armadas, ¿no? Y salirnos de esto de los buenos y los malos. Me parece que es necesario, muy difícil, porque además cada coyuntura política entra a jugar lo que pasa a nivel político en el país para que uno pueda escribir o decida escribir o no esas cosas. Pero bueno, me parece que en esa línea aparece también la cuestión del miedo, ¿no? De pensar el miedo como algo que siguió operando en la subjetividad y que no se cortó con Alfonsín, porque asumió Alfonsín, sino que pasaron años y para que ese miedo no siga atravesando las subjetividades. Después, sigo con Jorge, que Jorge, lo del grabado no es un grabado, parece, pero es pintura. Lo de que vos marcabas que desaparecen no personas sino murales. Vos sabés que eso es muy interesante, porque Martín Reina, uno de los artistas, usó esa palabra. No, desaparecieron, iban desapareciendo de a uno hasta que un día desaparecieron todos, dijo, ¿no? Y a mí me pareció una palabra muy significativa y para nada azarosa que haya usado ese término, y vos lo retomás, así que sí, es una cuestión muy, muy, muy clave, me parece. Lo de la intervención judicial no hubo. Calculo que ameritaría, pero no la hubo. Paso a Emilce, que me preguntabas por las inalámbricas, el nombre. El nombre surge por los teléfonos, que en ese momento se empezaba a hablar de que iban a venir teléfonos inalámbricos que no tenían cables. Y asociaste bien, porque Ana Torrejón, que era la líder de ese grupo, lo que cuenta es que ella una vez era periodista, fue a cubrir una nota en Mar del Plata, que no me acuerdo quién hablaba, si era Sofovich, o sea, era una cosa medio de espectáculos, y que alguien dijo, vienen teléfonos inalámbricos que no van a tener cables, y ella pensó en la idea de mujeres sin hilos, pero capaces de producir frecuencias. De ahí viene el nombre. Y ellas intervenían... Mariano Mores y Gerardo Sofovich. Mariano Mores y Gerardo Sofovich. Ellas intervenían desde el vestido, intervenían en acciones con artistas donde generalmente les pintaban las prendas, pero también intervenían, se metían en fiestas privadas en donde no habían sido invitadas, o en aperturas de muestras, y lo que hacían era un poco con prendas que no tenían que ver con ese contexto, desacomodar, ¿no?, la mirada o inquietar la mirada, porque... Supongo que, o sea, yo en esa época tenía 16 años, el subte para mí era un mundo aparte, pero viéndolo desde ahora, de la perspectiva del arte, ¿no? Estoy imaginada por la biblioteca y tengo que tener conexión aparte con no solamente el arte común, digamos, la cultura, sino que ahora se abren muchas puertas, ¿no? Entonces, en esa época me imagino que sería toda una revolución viajar en el tren y encontrar 4 mujeres vestidas de novia con anteojos negros, llamaría mucho la atención. Llamaba la atención. Igual, algo que señalaste, después sigo con tu comentario, es que la performance ya había ingresado a la institución, no es algo, o sea, está ingresando, sobre todo, creo yo, en el Centro Cultural, el que hoy es el Centro Cultural Recoleta, de la mano de Gieso, tuvo toda una apertura a experiencias performáticas y diferentes a lo que venía siendo la pintura más decimonónica, del cuadro, del espectador y demás. Ahí hay una tensión me parece, con lo que vos marcás, me parece interesante pensar
porque yo lo planteo un poco como, bueno, se le da el espacio a la publicidad, quieren darle el espacio, pero también pensar que los artistas disputan ese espacio como publicidad, me parece que está muy bueno y que tiene que ver con que ellos estaban comenzando su trayectoria y que estaban tratando de ocupar lugares los más posibles, digamos, y en ese sentido esto les da una visibilidad y una llegada mucho más masiva y está bueno pensarlo como una estrategia de marketing, aunque no estemos acostumbrados. La comparación del under con el museo me parece que sumaría mucho. Están por separado. Hay trabajo ya sobre las instituciones de los 80, pero no hay ninguna en clave comparativa. Se podría hacer. Uno es el de Mariana Cerviño, por ejemplo, que le hemos mencionado. Después venía lo de Mario, pero ya lo contesté. Alberto. Lo de las cerámicas. La verdad es que me parece súper interesante pensar en esa especie de contradicción o anomalía. No lo había pensado, no sabría qué, no se me había ocurrido. Supongo que por esto que hablaba de cómo uno mira el objeto, ¿no? Me parece que sí, que es toda una dimensión para abordar en relación con los colores y con esto de la mirada también que planteabas vos. Hay algo ahí que sumaría muchísimo. No te lo podría contestar ahora, pero pensar en la anomalía me hace mucho sentido. Cristina, lo que vos decías de arte va y arte va, y lo de la calidad artística y el mercado me parece clave, porque me parece que en esta estrategia de integración y rebeldía, en realidad hay una apuesta por legitimarse, claramente. O sea, que incluso no es tal vez ni tan mentada ni tan consciente, pero que apunta, que va hacia allá, hacia poder vivir de eso además. Que es un problema también, y vinculado al trabajo que lo mencionábamos, ese imaginario de que el artista, bueno, no sé, vive ¿de qué viven? No sé, tienen que pagar alquiler o comprar en el supermercado, pero es muy difícil hablar del mercado y ponerlo en términos económicos, incluso en las entrevistas. No se puede hablar mucho de eso, o lo que aparece no es una motivación en primer lugar. O sea, el artista es muy raro que te diga en primer lugar que lo motiva es ganar dinero. No, pero que también puede ser contestatario. Y sí. Tanto puede ser una actitud para ganar terreno en el mercado, para instalarse en el mercado, como al revés, para romper. Sí. Como denuncia. Como denuncia. Sí, sí. Y lo que yo decía de Arte Viene, que fue en esos años también, habría que buscarlo, hizo etcétera, el colectivo. Sí. Me voy al Google. Hay que ir, yo no sé si no es 2003, es por ahí, es post-crisis, 2001. Ellos hacen Arte Viene y mirá lo que pasa, ponen una obra afuera de Arte Va y un coleccionista de, no sé si de Europa, de Estados Unidos, no, Argentina, le quiere comprar la obra. O sea, no quiere comprar la obra de Arte Va, le quiere comprar la obra de Arte Viene a estos etcétera, que recién también estaban empezando. Ahora son los polémicos que llegaron en helicóptero a la marcha del 24. Es ese colectivo, ¿no? Que siempre está metiendo el dedo en la llaga. No, a veces más o menos afortunado. Ay, perdón. Bueno, Margarita, te iba a preguntar si los espacios de uso colectivo tenés alguna referencia bibliográfica para pasarme, que me interesa también por esto que le decía a David. Y lo de los pobres quieren lujo, sí, pedían Cézanne y Miró. O sea, ¿por qué no pintaron eso, no? Está bueno también para pensar en la vestimenta. Y bueno, y con Gisela después voy a tener más tiempo de hablar de la mirada y del inquietar el ver y de lo táctil, que está buenísimo. Bueno, gracias. Excelente.